cartita recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca la verás. Oye, Tal vez son recuerdos corazón, que quedarán en tu corazón en ese vecino. y en mi mente para siempre. Óyelo. Oye, chiquita, Dímelo, dime si te gustó esto. dime si te encanta también. Y todos decimos que acá. Dime si te gustó. Dime si te gustó. No le gustó, pero le encantó, ¿sí o no? Ahora, mira, baila, chiquita. Hey, Goza, 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 chulita. ¿Le cantamos? mi amor, ¿cómo dice? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde yo estaré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde yo estaré. Ahora. Cartita recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, retratos para llorar, pero a mi persona nunca la verás. Amor mío, si algún día decides buscarme, búscame entre tus recuerdos, En los fondos, en los bellos recuerdos de amor, claro que sí. porque ahora sí me voy. Adiós, amor. ¿Dónde están los enamorados? Cartita recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, retratos para llorar, pero a mi persona nunca la verás. Adiós, amor. Cálmate, ya no llores. Aunque me duela, tengo que alejarme.
Pautantaraki. Mariluz, bienvenida al programa. Se ha perdido, ¿no? Sí, muy buenas tardes a toda la linda gente que está a través de las redes sociales, asimismo también a través de esta transmisora muy especial. Muchas gracias, Fiesta Aymara. Y sí, nos hemos perdido un poquito, pero estamos volviendo, ¿no? Los trabajos, ¿no? El trabajito. Sí, el trabajo y nada, las actividades que no paran. Estamos continuando y nada, se vienen más sorpresas como este mix que hemos estrenado el día de ayer. Ajá, así es. Bueno, ¿cómo le está yendo? No, también es Ronald, ¿no? Saludaremos. Sí, quiero enviar un saludo muy especial a la cabeza y director de esta bonita agrupación, Estrellas del Guañoquín, para Ronald Barradas, el director, ¿no?, de tantas canciones, el que se ha encargado también de poder crear, incluso hacer covers, ¿no?, de estas bonitas canciones que hoy en día nos deleitamos cada uno de nosotros. Y obviamente, ¿no?, música nacional, es enriquecer nuestra cultura boliviana. Mariluz, ¿cómo se ha iniciado en el canto? ¿Cuál ha sido la misión, digamos, ¿no? La verdad, a mí me ha gustado cantar desde muy chiquita, aunque sigo chiquita. Siempre me ha gustado lo que es la música, pero en cuanto llegué a trabajar con el grupo Estrellas del Guañoquín, el actual grupo en el que estoy trabajando, conocí a grandiosas personas, en el cual está el maestro Félix Córdoba, quien ha sido y sigue siendo mi mentor en el canto y en muchas cosas más. Estoy aprendiendo todavía. Y nada, pues quiero agradecer siempre, ¿no?, al maestro Félix Córdoba y a Ronald Barradas por tanto apoyo y también por tantas enseñanzas, ¿no? Como dicen, la letra siempre entra con sangre y es verdad. Así es, a ver, los contratos, ¿no? Para el grupo, ¿no? Debe haber siempre un espacito en la agenda. Así es, queremos invitarlos a que se puedan contactar con nosotros a los números 64 14 90 19, reiterando al 64 14 90 19, así también al 670 88 029. Y obviamente, ¿no?, queremos invitarlos. El día de hoy estamos en dos bonitos eventos, primeramente en el Salón Bio María, que está ubicado en la 16 de julio, y posteriormente en el segundo evento en el Salón Rey de Reyes. A todos los que nos quieran ver totalmente en vivo, cantar las primicias, los invitamos el día de hoy a que puedan ser partícipes de estos bonitos eventos. Bueno, muchas gracias, Mariluz, por la visita. Le esperamos en los próximos programas. Así es, y también quiero mandar un saludo muy especial a todas las provincias, las 20 provincias de nuestra querida llamada La Paz, y a todos los hermanos de toda Bolivia, y así también nuestros hermanos en Santa Cruz, que siempre nos apoyan, también a nuestros hermanos en Brasil, Chile, Argentina, así también la gente que radica en España, que siempre también nos están apoyando, y cómo no olvidarme de mis hermanos mineros en la provincia de Larecaja, provincia de Loaiza, también mis hermanos, también la linda gente de Colquiri. Un abrazo especial para mi compadre Max Espíndola, que siempre nos está apoyando. Bueno, ahí está. La gente de Perú también, ¿no? Nos está siguiendo el programa. Un saludo especial, aunque hoy en la tarde ya es la entrada en la Candelaria, ¿no es cierto? Allá en Puno, Perú. Ya estarán también por allá. Sí, prontamente ya también queremos saludar a la linda gente que también nos está contactando desde Arequipa, Juliaca, asimismo también la linda gente de Cusco y la gente también del lado de la selva, ¿no? Un abrazo enorme, y para todos nuestros hermanos en Lima, para la familia Barrantes también, que siempre nos apoya.